Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, en nuestra clase de lenguaje PSU de hoy día terminaremos de estudiar los conectores con las funciones comparativas, temporales y condicionales. Las conjunciones comparativas son aquellas en las cuales se realizan equivalencias entre oraciones que presentan distintos fenómenos. Hay comparativas de igualdad y de desigualdad, que es fundamentalmente lo que ocurre en nuestra realidad. Las temporales tienen que ver con el tiempo en el cual ocurren los hechos o las acciones señaladas en las oraciones. Las cosas en nuestra realidad ocurren antes, al mismo tiempo o posterior o después, aunque vamos a ver que hay un caso especial que hay que detenerse un momentito. Vamos con la función comparativa. Dice ahí comparativas de igualdad. Es donde la cláusula o oración subordinada que dice la Real Academia Española se relaciona con la oración mediante el adverbio como, también a través de cual. El primero casi siempre lleva como antecedente así, tal, bien así, el segundo suele llevar así o tal. ¿Cuáles son los nexos más comunes comparativos? Como, cual, así también, así como, al igual que, lo mismo que, tan como, tanto cuanto, tanto como. Ahora, para saber aplicar este tipo de conjunciones, que en realidad es pura lógica, hay que aplicar ciertos conocimientos extras muchas veces. Entonces hay que tener cuidado. Veamos el ejemplo. Era tan inteligente como su padre. Pero alguien perfectamente podría decir, era más inteligente que su padre. Y ahí ya sería una comparativa de desigualdad. El contexto no nos va a determinar de manera clara y precisa en la PSU cuál va a ser la respuesta correcta. En el caso de las comparativas de desigualdad, las oraciones, la cláusula con la oración principal se unen a través de la conjunción que, la cual va precedida por los adverbios más o menos, mejor o peor, mayor o menor. Puede ir junto, más que, menos que, o puede quedar separado. Era más inteligente que su papá, en este caso están separados. Veamos el ejemplo. Ella es más habilidosa que su hermana, donde quedaron separadas el más de la conjunción que. Vamos con la función temporal. Como les decía yo, señalan el tiempo en que ocurre la acción, una acción principal en relación a una acción señalada en la oración subordinada o cláusula. Acá dice, señalan el tiempo cuando ocurre lo manifestado, tanto en la oración como en la cláusula. Los nexos de este tipo son adverbios y locuciones adverbiales que indican aspecto temporal de simultaneidad, pasado o futuro y un caso especial que nos vamos a detener. Simultaneidad. Cuando las dos acciones señaladas ocurren al mismo tiempo, y tenemos que tener claridad de que ocurren así, los nexos más comunes son cuando, mientras tanto, en tanto que, mientras que. Ejemplo, cantaba siempre cuando se duchaba. Si ustedes se fijan, las dos acciones ocurren al mismo tiempo. Pero hay un caso especial, que es el que les decía yo delante, que teníamos que detenernos, que se llama de sucesión inmediata, que son acciones que uno cree en la cotidianeidad de que ocurren al mismo tiempo, pero no es así. Una ocurre aunque sea una milésima de segundo después de la otra. Y los nexos más frecuentes para unir este tipo de relación temporal son en cuanto, no bien, apenas, tan pronto como. Todos reemplazables entre sí. O sea, eso quiere decir que donde yo digo apenas, puedo decir en cuanto, no bien, tan pronto como. Obviamente apenas funcionando temporalmente, no marcando dificultad. Levantó apenas los 100 kilos, y eso es otra cosa, es otra función. Ejemplo, no bien sonó el timbre, los niños salieron al recreo. Si ustedes se fijan, quizá en el lenguaje cotidiano y común, perfectamente cualquier persona diría, cuando sonó el timbre, los niños salieron al recreo. Pero en estricto rigor, eso está mal dicho. No es adecuado para efectos de la PSU menos, porque primero tiene que sonar el timbre y aunque sea un segundo después, los niños salieron al recreo. De sucesión inmediata se llaman estos conectores temporales. Y cuando la relación entre la cláusula y la oración es de pasado, utilizamos conectores como antes que, antes de, con anterioridad, etc. Pura lógica nomás. Revisa todo antes de salir. Es imposible hacerlo después. A menos que dijéramos las dos acciones al mismo tiempo, cuando salgas.
Cuando la relación entre la cláusula y la oración es de futuro, utilizamos conectores como después de, luego de, con posterioridad a, etc. Ejemplo, después de un día agitado, solo quería llegar a dormir. Imposible antes de un día agitado. Los condicionales, que es la última función lógica que nos queda por ver. Los nexos más comunes, sí, a menos que, a no ser que, siempre que, solo sí, en caso de que, con tal de que, mientras. Solo son reemplazables entre sí directamente en cualquier contexto, a menos que y a no ser que. Los demás ninguno son reemplazables entre sí, como por ejemplo los causales, que son todos reemplazables entre sí. Porque, pues, puesto que, ya que, los puedo reemplazar indistintamente. Acá no. Solo a menos que y a no ser que son reemplazables entre sí. El resto no, depende de otros factores. Obviamente, los conectores condicionales son los que introducen una condición para que se realice lo señalado en la oración principal. Puede ir al principio esta cláusula de oración subordinada o al final. Veamos el ejemplo. Iremos al estadio siempre que nuestro equipo juegue de local. Si ustedes se fijan, el nexo condicional introduce la condición para que nosotros vayamos al estadio. Podría haber ido al principio. Siempre que nuestro equipo juegue de local, iremos al estadio. Fíjense que si yo quiero reemplazar el siempre que por el condicional sí, que es el más común, iremos al estadio si nuestro equipo cambia el modo subjuntivo del verbo jugar a indicativo. Iremos al estadio si nuestro equipo juega de local. Pero eso usted lo maneja casi inconscientemente, porque está internalizada la gramática en su cerebro. Pero en todo caso no es un dato para dejarlo de lado. Cambia el modo del verbo. Veamos algunos ejercicios. Los pacientes podían ver televisión, esperaban que los atendieran. Ahí tienen las opciones. Mientras, ¿cierto? Aquí el mientras está uniendo dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Está funcionando como un conector temporal de simultaneidad. Veamos otro caso. Sonó el despertador, se levantó rápido, su ánimo se lo permitió. Ahí tienen las opciones. No bien sonó el despertador, se levantó tan rápido como su ánimo se lo permitió. Aquí estamos uniendo a través del conector temporal de sucesión inmediata, no bien, que equivale a la apenas, sonó el despertador, se levantó, y una comparativa de igualdad. Tan rápido como su ánimo se lo permitió, o sea, estas dos cosas de la misma manera. Y un tercer caso, que haya un temporal, nada nos impedirá jugar nuestro partido de fútbol. Ahí están las opciones y la respuesta correcta, a menos que haya un temporal, nada nos impedirá jugar nuestro partido de fútbol. Si ustedes se fijan, podría haber dicho a no ser también. A no ser que haya un temporal, nada nos impedirá jugar nuestro partido de fútbol. Hemos terminado de estudiar las funciones lógicas de las conjunciones, de los conectores en general, y la próxima clase ya deberíamos entrar a estudiar todo lo que es el segundo ítem de la PSU del lenguaje, que es plan de redacción. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.